Ya, vamos a comenzar esta clase, ¿cierto? ¿Cierto? Nuevamente con química, ¿ya? Veíamos la semana pasada, o no, no la semana pasada, sino que la clase anterior, ¿cierto? Acerca de la materia. Ya dijimos que materia es todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, ¿bien? Y que la unidad mínima de la materia eran los átomos, ¿bien? Entonces, vamos a comenzar con esta clase de estructura atómica. ¿Ya? Esta clase, ¿cierto? Que habla de la materia y sus transformaciones, ¿cierto? Para su nivel. ¿Bien? Entonces pongan ahí como título, estructura atómica, que se vendría siendo el título de la clase de hoy, y el objetivo de la clase. ¿Ya? En primera instancia vamos a tomar el primer objetivo, ¿ya? Porque no es muy sencillo en este caso calcular la estructura atómica de distintos elementos químicos. Ya, si pudiésemos, ¿cierto?, abarcar el segundo objetivo, que va a ser dibujar el diagrama atómico de estos distintos elementos químicos, sería ideal. ¿Ya? Bien. Bien, bien, bien. Anote entonces el primer objetivo de la clase. El primer puntito. Calcular la estructura atómica de los, o de distintos, como dice acá tal cual, de distintos elementos químicos. ¿Bien? ¿Ya? Si nosotros hacemos un recuento de la clase anterior, ¿cierto? Vamos a decir que la materia, ¿cierto? Vamos a hacer acá un recuento, que bajito. Decíamos que la materia está formada, en este caso, por... ¿Cuál es la unidad mínima de la materia? Por átomos. Por átomos. Muy bien. Por átomos. Y los átomos, podríamos decir que ellos tienen sus partículas atómicas, ¿ya? Tienen sus partículas atómicas que van a ser, ¿cierto?, los protones y neutrones. ¿Dónde los vamos a encontrar a ellos en un átomo? En el núcleo o en los orbitales. Vamos a decir que los átomos están compuestos por un núcleo y están compuestos por orbitales. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en el núcleo? ¿Qué vamos a encontrar en los orbitales? ¿Se acuerdan un poquito? En el núcleo los plutones y neutrones. Muy bien, perfecto. En el núcleo vamos a encontrar sus partículas atómicas llamadas protones, ¿cierto? Que se designan con una P y un signo más, porque están cargados positivamente. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos a los neutrones también dentro del núcleo. Neutrones que se designan solo con una N minúscula, sin carga, porque son neutros. ¿Bien? Y en los orbitales vamos a tener a quién dando vuelta alrededor del núcleo, que es su partícula atómica.
¿cuál sería? Protones, neutrones, ¿qué nos queda? Que están alrededor del núcleo y que tienen carga negativa. Protones. No, porque los protones están ahí en el núcleo, ¿cierto? Electrones. Electrones, ahí sí, ¿cierto? En los orbitales vamos a tener a los electrones, que se designan con una letra E, un signo menos, ¿cierto? Que giran alrededor del núcleo, ¿ya? Si tuviéramos que dibujar un átomo, ¿cierto? Diríamos que tengo que empezar primero por lo que es el núcleo. Dentro del núcleo voy a reconocer ahí a los protones dentro del núcleo con un signo más y los neutrones, ¿cierto? Con carga neutra, ¿ya? Y alrededor del núcleo tenemos los orbitales y en los orbitales están los electrones girando alrededor del núcleo, ¿ya? Entonces, así es como se dibuja más o menos lo que son los átomos, ¿ya? Y que los átomos, decíamos que era la unidad mínima de la materia, ¿ya? En la naturaleza vamos a encontrar, ¿cierto?, una gran cantidad de átomos ya reconocidos. Y estos átomos se ordenan en lo que es la famosa tabla periódica de los elementos químicos. Todos los elementos químicos, los 118 elementos químicos, ¿cierto?, que nosotros reconocemos en la naturaleza, son y están aquí, ¿cierto?, ordenaditos en esta tabla periódica. Átomos de hidrógeno, átomos de litio, berilio, cobre, ¿cierto?, carbono, oxígeno, flúor, y todos ellos tienen distinta cantidad de sus partículas atómicas, dependiendo del elemento, dependiendo de la masa y dependiendo del número atómico de estos elementos químicos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan calcular la estructura atómica. Y estructura estamos hablando de protones, neutrones y electrones, de distintos elementos químicos. ¿Bien? Si yo le digo a ustedes que cada elemento químico en la tabla periódica, ¿cierto?, está representado por un símbolo. Si yo vuelvo atrás en la tabla periódica y me enfoco, por ejemplo, en calcio, pongamos acá, este elemento químico, calcio. El símbolo químico del calcio, ¿cuál vendría siendo? El símbolo químico del calcio. Vendría siendo Ca. ¿Cierto? El símbolo químico del fósforo, lo estoy encerrando aquí, ¿cierto?, con una línea negra. ¿Cuál sería el símbolo del fósforo? La P. Una P. Una P, muy bien. El símbolo químico del oxígeno. La O. Una O, ¿cierto? Fíjense, todas las letras, la primera letra de los símbolos van con mayúscula. Y la segunda letra, si yo me enfoco aquí en el fierro o hierro, ¿cuál sería el símbolo del fierro? Sería Fe, ¿cierto? La primera letra siempre en mayúscula y la segunda letra que acompaña el símbolo es minúscula, ¿ya? Siempre, si tiene más de dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula. ¿Bien? Entonces, todo átomo, todo elemento químico que aparece en la tabla periódica
tiene un símbolo, ¿cierto? Y además, vamos a borrar todo esto, espero que hayan copiado ese mapita que era para recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Todo elemento químico, entonces, tiene un símbolo. Y el símbolo puede reconocerse como símbolo atómico, ¿ya? Este es un elemento X cualquiera. Ya no existe el elemento X, sino es para poner el ejemplo, ¿ya? Además, en la tabla periódica se me entrega lo que es el número de masa o la masa atómica de ese elemento químico en particular. Si nosotros volvemos atrás, nos damos cuenta de que todos ellos tienen un número y una masa atómica específico para ese elemento químico, que no se repite con otro. ¿Ya? No se repite, porque todos los elementos, todos esos átomos, ¿cierto? Son únicos, únicos e indivisibles. ¿Bien? Entonces, además de reconocer en ellos el número de la masa, me va a indicar todo elemento químico en cualquier tabla periódica, también el número atómico de ese elemento químico. Y si nosotros nos fijamos, el número atómico va a ser la cantidad de protones que tiene ese átomo. Entonces, yo acá puedo reconocer en la tabla periódica cuántos protones tiene ese átomo. Y la masa atómica va a ser la suma de protones más neutrones. Por lo tanto, el número mayor que aparece en cada símbolo, ¿cierto? Que aquí aparecen decimales, va a ser la masa. Y la masa va a estar concentrado en el núcleo. ¿Ya? Veamos. Pongamos como ejemplo al carbono. ¿Ya? Si yo me dicen, identifique el símbolo del carbono. Yo digo, sí, el símbolo del carbono es C. Lo voy a encerrar aquí para que todos estén aquí pendientes del átomo de carbono. C es el símbolo químico del carbono. ¿Bien? 6 va a ser la cantidad. Voy a poner aquí una flechita que 6 viene siendo la cantidad de protones que tiene el átomo, y ahí se reconoce que el 6 pasa a ser el número atómico. Vamos a ponerlo, número atómico. Y me doy cuenta que es el más pequeño, porque solamente la cantidad de protones. Si yo voy al 12,01, que viene siendo 12, porque al ser coma 0 se aproxima y queda, ¿cierto?, en 12. ¿Bien? Y el 12 va a ser en este caso lo que es la masa atómica, o número másico, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? La masa atómica del átomo de carbono va a ser, en este caso, 12. ¿Ya? Entonces, esos datos que me entrega la tabla periódica me va a permitir a mí, ¿cierto?, lograr el objetivo de la clase, es que ustedes puedan calcular, en este caso, la estructura atómica de cualquier elemento químico que ustedes quieran de la tabla periódica. ¿Bien? Si nosotros miramos esta otra imagen, decimos, claro, el carbono, ¿cierto?, me entrega dos datos, 6 y 12. Donde esté la posición de los números no importa. Si están arriba, están abajo, están al lado, ¿cierto? No importa. Lo que yo tengo que reconocer, que el número más pequeño va a ser el número atómico y el número más grande va a ser la masa. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes acá, la masa es lo que está dentro del núcleo. Y me está diciendo en este caso que son 6 átomos, en este caso, son 6 protones, lo que está dentro del núcleo, y 6 neutrones, la masa. Por lo tanto, la suma de los dos me va a dar 12. Y 12, ¿cierto?, corresponde a todo lo que está dentro del núcleo. ¿Ya?
Y me está indicando 6, y 6, ¿cierto? Va a ser la cantidad de protones que tiene el átomo. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios para que lo puedan lograr resolver. Es decir, si a mí me pasa, en este caso, el oxígeno, y me dice en la prueba, calcule las subpartículas, en este caso, del átomo de oxígeno, me están preguntando que tengo que reconocer cuántos protones, en este caso, tiene el oxígeno, cuántos electrones tiene este átomo de oxígeno y cuántos neutrones, porque esto es estructura atómica, es decir, reconocer, ¿cierto?, cuántos de cada una de estas subpartículas tiene el átomo de oxígeno. ¿Cómo lo podemos calcular? Yo ahora les voy a mostrar, en este caso, unas fórmulas para poder llegar a calcular de todos los elementos químicos de la tabla periódica de los 118, ustedes puedan calcular, en este caso, la cantidad de protones y la cantidad de electrones. ¿Ya? Vamos a comenzar con un formulario. ¿Ya? Van a poner ahí todo lo que está aquí anotado en la pantalla. Vamos a ir resumiéndolo en un formulario. ¿Ya? Este formulario, ¿cierto?, parte diciendo, dice que el átomo es eléctricamente neutro. Todos los átomos que nosotros veíamos en la tabla periódica son neutros, es decir, no están electrizados, no tienen electroestática. ¿Ya? Si yo los junto con otros, si yo los froto, ¿cierto?, ahí vamos a decir de que ha ganado, ha perdido electrones, pero ese no es el punto ahora. ¿Ya? Ahora solamente reconocer que son átomos neutros. ¿Qué significa que un átomo sea neutro? Que tiene igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones. Es decir, sus cargas positivas son idénticas a las cargas negativas. ¿Ya? Entonces, el número atómico se reconoce con una Z. Entonces, Z, el primer dato para completar acá lo que es el formulario, Z va a ser el número atómico. ¿Bien? A va a ser reconocido como el número másico o la masa atómica. ¿Ya? Vamos a ponerlo tal como sale acá. Número másico. ¿Bien? Hay otras fórmulas que me dice, ¿cierto?, que si Z representa la cantidad de protones, por lo tanto vamos a decir Z es igual a protones. ¿Bien? Si el primer enunciado de esta diapositiva me dice que en átomos neutros los protones, ¿cierto?, otra fórmula, es igual a la cantidad de electrones. ¿Bien? Lo que está dentro del núcleo del átomo es la suma de protones más neutrones. Y yo quiero saber cuál es la fórmula que me permite a mí reconocer la cantidad de neutrones. Entonces, yo digo que neutrones es igual a la resta de la masa atómica menos, ¿cierto?, menos el número atómico. ¿Bien? Vamos a poner un poquito más separadito para que quede más clarito. ¿Ya? Vayan anotando la fórmula. ¿Ya? Al principio se ve complicado, pero cuando lo vayamos a ir practicando con uno, con otro elemento químico, ¿cierto?, deberían lograr calcular las subpartículas atómicas de distintos elementos químicos. ¿Bien?
Vayan anotando ese formulario para que no vayamos a la práctica. Ya, ¿lo anotaron? ¿O están en eso? Estamos en eso, profe. Ya, bien. Me van avisando para que pongamos en práctica esto. Ya. Nos vamos entonces, voy a dejar ahí el formulario. Nos vamos a ir entonces a calcular. Luego vamos a hacer esa tabla, nos vamos a ir a otro de acá. Por ejemplo, si yo les digo acá, vamos a anotar aquí ejercicio. Vamos a anotar aquí texto. Ejercicio. Calcule las subpartículas
atómicas del átomo de carbono. ¿Cuáles son las subpartículas atómicas? Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Protones, electrones y neutrones. Esas son las subpartículas atómicas del átomo de carbono. ¿Bien? Si yo voy a la tabla periódica, lo mismo que tengo acá, ¿cierto? Encerradito en un rectángulo, ¿cierto? Es lo que me entrega la tabla periódica. 6 y 12. ¿Bien? Esos son los datos que me entrega la tabla periódica del carbono. El símbolo, el número atómico y me entrega la masa del átomo de carbono. ¿Ya? El número atómico, dijimos, ¿era el más pequeño o el más grande que me entrega la tabla? El número atómico. Va a ser el más pequeño. Este es Z. Según el formulario que tengo a la izquierda, ¿cierto? Z es el número atómico, el más pequeño. La masa del átomo, ¿cuánto es? La masa, dijimos que era letra A. ¿Cuánto es la masa del átomo de carbono? ¿Cuánto es? La masa del átomo de carbono, que es A, y que lo puse ahí con la flechita. La C, profe. 12. 12. 12. Vamos. Entonces, digo, Z, en el átomo de carbono, Z es 6, el número atómico. La masa del átomo de carbono, todo lo que está dentro del núcleo, son 12. Masa. Entonces ahora me dice que yo tengo que calcular las subpartículas atómicas. Protones, electrones y neutrones. Según la fórmula, ¿cierto? Para calcular protones. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos protones serían? Según la fórmula. Si me dice que Z es igual a protones, ¿me fijo? Entonces en el formulario, ¿cierto? Y el formulario me dice que Z es igual a protones. Si Z es 12, ¿cuántos protones son? 2 iguales, ¿no? Z es igual a 6. Por lo tanto, ¿cuántos protones son? Ahora sí. Z me dice que son 6. Entonces, ¿cuántos protones son? 12, ¿no? 6. 6. Si Z es igual a protones y Z es 6, protones son 6. Según la fórmula. Fíjense ahí el formulario. Protones, 6. ¿Ya? Porque Z es igual a protones. ¿Bien? Luego, tengo que calcular la cantidad de, en este caso, electrones. ¿Qué me dice la fórmula para electrones? Voy al formulario y lo estoy copiando de nuevo acá. Me dice que protones es igual a electrones. Según el formulario, protones es igual a electrones. Bien, protones es igual a electrones. Si protones son 6, ¿cuántos electrones vienen siendo? 6. 6 también, ¿cierto? Lo voy a poner acá abajito.
Si protones yo tengo ya calculado que protones son 6, por lo tanto, electrones también van a ser 6. Electrones es igual a 6. Bien. Y me queda la cantidad de neutrones del átomo de carbono. ¿Cómo calculo los neutrones? ¿Qué dice el formulario? Neutrones es igual a ¿qué? ¿Cómo llego a calcularlo? Según lo que tengo en el lado izquierdo de la pantalla. A más Z, Sumando electrones. A menos Z. Neutrones. A menos Z. ¿Cierto? Entonces digo, neutrones es igual. ¿Cuánto está? ¿Cuánto es la masa del átomo de carbono? 12, 12, muy bien. Menos. ¿Cuánto es el número atómico del átomo de carbono? 6, 6, perfecto. 6. Muy bien. Entonces, 12 menos 6, ¿cuánto es? 6 6. igual, 6. Muy bien. Entonces, voy acá a mi resultado y digo que neutrones es igual a 6, porque resto la masa, lo más grande, la masa del átomo, ¿cierto? Menos el número atómico, que me da a entender que son 6 neutrones. ¿Bien? Llego a lo que tengo más o menos en el diagrama atómico, ¿sí o no? Si yo me fijo en el diagrama atómico del átomo de carbono y digo, dentro del núcleo están los protones. ¿Cuántos protones son? ¿Cuántos protones? 6 protones. ¿Lo calculamos bien? ¿Cierto? Lo calculamos bien. 6 protones. ¿Cuántos neutrones? Ahí aparece con un signo 0 de neutro. 6. ¿Cierto? 6. 6. Por lo tanto, lo calculamos bien. Lo calculamos bien y damos un tic. ¿Y cuántos electrones? 6. 6. Electrones. Por lo tanto, lo volvemos acá a tiquear porque llegamos, ¿cierto? A partir del formulario a calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene el átomo de carbono a partir de los datos que me entrega la tabla periódica. ¿Ya? Y la tabla periódica me dice carbono, ¿cierto? Una letra C, 12 y 6. Y esos dos datos me entrega solamente. Yo digo, el 6 es el número atómico del átomo, porque es el más pequeño. Porque el 12, al ser más grande, me está diciendo que es la masa del átomo. Todo lo que está dentro del núcleo. Por lo tanto, son 12. En este caso son 6 protones, 6 neutrones, lo que está dentro del núcleo. No siempre es así. Fíjense el átomo de uranio, abajito. Tiene 92 protones y 146 neutrones. Por lo tanto, no generalmente a la mitad. El oxígeno, claro, coincide también 8 y 8, que serían 16 la masa en este caso del oxígeno. Pero yo tengo que aplicar la fórmula para reconocer si es realmente la mitad, porque no siempre es así. Bien, copien eso y nos vamos a calcular las subpartículas atómicas del átomo de carbono y del átomo de uranio, para llegar a comprobar de lo que, ¿cierto?, está ahí en la imagen, es lo correcto. Y lo vamos tiqueando. ¿Bien? Anótenlo, me avisan cuando termine para cortar la conexión y volver a hacer la segunda conexión, que nos quedan 15 minutitos. ¿Bien?
Ya, se va a cortar. Nos unimos al tiro, ¿ya?